el que no tiene temor al Señor, dice la Biblia que no tiene nada. Mirad cómo estoy. Siempre que me toca la palabra, tengo mucho temor. Amén. Y hay algo que hemos adorado al Señor y dice, de gloria en gloria te veo, y es una alabanza muy antigua que me recuerda mucho cuando recién nos convertimos al Señor. Y dice la alabanza, quiero ser más como tú. ¿Sabes? Y yo estaba pensando, qué difícil es ser como el Señor. Nos llamamos cristianos y lo seguimos porque queremos ser como Él. Pero estaba pensando, no sé por qué me vino hacia la mente algo, qué difícil se nos hace amar a ciertas personas que se dicen ser hermanos. Amén. Pero Cristo hasta el último momento amó igual a Judas que a Juan. Amén. Así es. Judas el Iscariote que lo vendió, Cristo no hizo diferencia, en cambio nosotros hacemos. Amo más a Nicolás que a Joaquín, por darte un ejemplo. ¿Por qué? Amo más a mi padre que al hermano Denis, o más a Basil que ese ejemplo. Porque somos así. Amén. Y el mensaje no trata de esto, simplemente la alabanza pues me hizo recordar mucho esto, porque dice, Señor, quiero ser más como tú, y que el Señor nos ayude a ser como Él. Vamos a hablar hoy de algo que llevaba mucho tiempo, no sabía qué compartir. Quería seguir lo que he compartido el domingo pasado del hijo pródigo, ¿no? Que hablamos del que se ha ido de casa. Quería seguir el sermón con el que se quedó en casa, pero estaba leyendo la palabra y me llamó mucho la atención un texto, y voy a compartir de este texto. Es un texto hermoso, un texto que a mí el Señor me daba el mensaje esta mañana. A las 6 de la mañana estaba yo despierto y si el Señor quiere, pues habla, y si no, pues también amén. Vamos a hablar del desierto y monte. ¿Os suena esto, que la Biblia habla mucho de desiertos y habla de montes? En la Biblia habla de 7 desiertos y de 7 montes. ¿Por qué 7? Y nosotros sabemos 2 seres muy especiales en la palabra del Señor, Jesús, y hay otro ser que se llama Juan el Bautista, que vino a preparar el camino. Uno pasaba días en el monte de los olivos y el otro pasaba días en el desierto. Y nada, como siempre, pues quería saber qué es el desierto. Me fui a Google, Wikipedia, a ver cómo nos lo traduce el diccionario español. Y dice que el desierto es una región solitaria, totalmente estéril o desprevista de vegetación y agua. Es un despoblado o región deshabilitada donde las precipitaciones son escasas. En el desierto se suele poseer poca vida. También me fui a buscar, a ver qué es el monte. Sabemos todo el mundo qué es el monte, ¿no? Dice, el monte es una gran elevación natural, tal cual. No da más explicaciones. Sí que es cierto que si te pones a buscar, dice que los montes, los picos más altos de los montes, hay menos vida. ¿Y por qué? Porque cuanto más subes arriba hay menos oxígeno y hay más aire. Y en los picos de Himalaya, todo el mundo los conocemos, no hay nada, solamente hay piedra, roca. Y los que escalan los picos les cuesta, hay muy pocos escaladores que llegaron a subir en el pico de Himalaya, que es el monte, uno de los más altos del mundo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el Señor a los suyos, a quien llama, a unos los manda al monte y a otros los manda al desierto. Y la Biblia dice del monte que es lugar secreto para enseñar a sus siervos cosas sagradas y darles a conocer sus obras. Es decir, el Señor llevaba a sus siervos al monte para enseñarles cosas sagradas y darle a conocer
sus obras, lo que deberían hacer. En el desierto cambia la vida para poder sobrevivir. Y no sé si os acordáis de Juan el Bautista y quién era este Juan. ¿Qué nos dice la Biblia de Juan el Bautista? Pues nosotros sabemos muy bien quién era Juan porque la Biblia lo relata y dice que Juan era un loco. Dice que la palabra del Señor dice que era uno de los más ungidos, un profeta de los más ungidos de sobre la faz de la tierra, y la Biblia dice que no tomará vino ni sidra, sino será lleno del Espíritu Santo. Amén. Y voy a hacer una pequeña introducción de Juan, porque hemos estado en Israel, los que estuvimos ahí, y me llamó mucho la atención esto, y no voy a predicar, simplemente hago para que nos quede. La Biblia dice que el padre de Juan era un hombre del Señor, como muy pocos en Israel. Enseñaba la palabra, tenía su templo, era un hombre respetado, ¿os acordáis de él, no? Pero este loco Juan un día, no sé por qué lo hizo, le pregunto, sigo preguntándole al Señor. Quizás no le gustaba mucho la comodidad. Dice la palabra que se va al desierto a predicar el Evangelio. Es decir, no viene a una iglesia como yo y el hermano Nicolás venimos. Tan sencillo, te vienes y hablas a personas que tenemos la misma fe. No. Juan se ha ido en medio del desierto, donde había un montón de pueblos caminando con camellos, unos vendedores, otros que iban a hacer sus cosas, donde nadie creía en Dios, o 80% de la gente, quizás más, no creían en el Señor. Y va Juan el Bautista, sale de su comodidad, sale de la región de Jerusalén, de su templo, y se va al desierto a predicar el Evangelio. Amén. Y esto es lo que me llama mucho la atención, pero ¿cómo es posible esto? Es como el pastor Mark decía la semana pasada, quiero ir a Jerusalén a predicar el Evangelio. Los cristianos somos cobardes. Hemos recibido noticias que hay un montón de cristianos desesperados para montar en el avión para que vengan a sus países. ¿Qué cristianos son estos? Pero Mark decía, hermano, debemos hacerlo ahora más que nunca. En medio de la guerra hay que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque quizás los que no conocen al Señor, o los idolatras, o los falsos, quizás tienen un poco de temor y quizás es el momento para predicarles el Evangelio. Y hoy en día nadie lo hace. Empezó la guerra Ucrania y Rusia, todo el mundo aquí tranquilo, no nos interesaba nada. Hay un loco que es nuestro pastor que montó a otros locos en coche y se ha ido a predicar el Evangelio en medio de la guerra. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es ponerse un traje, venir, sentarme con vosotros, predicaros algo en que yo creo y vosotros creéis. Esto no es ser cristiano. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención, y el Señor me decía y pensaba en estas palabras. Y Juan el Bautista lo dejó todo, dejó la comodidad, dejó a su padre, quizás la fama, lo que tenía, y él entendió su llamado, se fue a predicar en el desierto. La palabra dice que se alimentaba con langostas y miel silvestre. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que deberíamos hacer lo mismo, salir de nuestras casas, irnos a predicar en yo qué sé en dónde! ¡Qué fuerte que no se hace esto hoy en día! Y vamos a predicar, ¿no? Tenerlo siempre en la mente a Juan el Bautista. Y vamos a predicar de San Juan 7:53. Este versículo me mató. San Juan 7:53. San Juan 7:53. Cuando lo tenemos decimos amén. Amén. Si no, misericordia. Dice así. Mi Biblia, Reina Valera 2020. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Repito,
Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Aparentemente no tiene ningún significado quizás para ti, pero a mí el Señor me avergonzó. Y si nos ponemos a estudiar el versículo 7, sabemos de dónde venían los discípulos y sabemos de dónde venía Jesús. Los discípulos venían de una fiesta, dice la Biblia. Era el último y el gran día de esta fiesta. Pero era la fiesta de los tabernáculos. Pero pasa algo. Cada uno se ha ido a su casa, pero Jesús no. Y yo digo, pero Señor, ¿cómo cada uno se ha ido a su casa, pero Él se va al monte de los olivos? Monte desierto, ¿vale? Esto siempre aquí, monte desierto. La palabra que se usa aquí para casa en realidad, y esto me mató, tengo la bendición de tener un buen traductor en el móvil y a veces leo la Biblia antigua, que es traducida literalmente, textualmente desde el hebreo, y esto me hizo explotar la cabeza y dice, la palabra que se usa aquí para casa en realidad no es casa. ¿Por qué? Porque la casa es algo material, ladrillo, hierro, madera quizás. Pero en la traducción antigua dice la Biblia que cada uno se fue a su hogar. ¿Qué dices, hermano Iker? ¿Cuál es la diferencia entre casa y hogar? La diferencia es enorme, es terrible, es máximo. La Biblia dice que los discípulos se fueron cada uno a sus hogares y Jesús también se fue a su hogar, que era el monte de los olivos. El hogar de Jesús era el monte. Qué fuerte, amados. Qué fuerte que el hogar de Jesús era el monte. Después de una fiesta, cansado, quizás por la mañana temprano, ni se había hecho de días, me imagino al maestro en medio de Jerusalén, mucha gente, recoge a los discípulos, vámonos, locos, vámonos de aquí porque esto ya no... ¿Cómo nos vamos? Nos tenemos que ir. Recoge a sus discípulos como la gallina recoge sus pollos y se despide. Llega un momento cuando cada uno va para su hogar y Cristo va al monte de los olivos. Y yo pensando, Señor, ¿qué es esto, por favor? No se va a tomar café, ni desayunar pastas, ni va a llegar a casa, ni se sienta en el sofá cansado, poniendo Netflix o quizás mirar el Facebook, la vida de otros. No, Cristo se va en el monte de los olivos. Y ahí me entra la palabra que dice, no sé si está en Mateos 8:20, creo que es, que dice, las zorras tienen sus guaridas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo de Hombre no tiene donde reposar su cabeza. ¡Qué fuerte! Y dice la Biblia, pero Jesús se fue al monte. No, dice la Biblia, Jesús se fue al monte. Es decir, no tenía otra opción donde ir. No dijo, pero Jesús, no, Jesús se fue al monte. Sí. Y hay algo que la Biblia relata claramente, el código postal de Jesús, el desierto, el monte de los olivos. El monte era su casa. Todos se fueron para sus hogares y Jesús también. Qué fuerte que un versículo tan pequeño de apenas 10, 12 palabras me ha transmitido tanto. Todos se fueron para sus hogares, pero Jesús también. Ahora prepárate porque aquí empieza algo que me mató. Dice, ¿qué significa hogar? La palabra hogar es preciosa. El diccionario español dice que es, presta atención, el hogar es un lugar donde un grupo o dos personas o un individuo habita, creando en ellos la sensación
de seguridad y calma. Repito, el hogar significa un lugar donde un grupo o un individuo habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. Jesús se fue al monte de los olivos, donde aquel lugar creaba en él sensación de seguridad y calma. Por eso es esta diferencia tan grande. Por eso digo que nos han intentado cambiar, gracias al Señor, que todavía está el diccionario. Hay muchas cosas cambiadas, quizás en muchas traducciones de la Biblia. Por eso hay esta diferencia de la palabra casa. Casa es vivienda física. Hogar es lugar de seguridad y calma. Es una diferencia enorme. La palabra hogar proviene del verbo lugar, donde se encendía el fuego y la familia se juntaba juntos. Hogar es lugar donde se encendía fuego. El diccionario español y digo, ¿será que tenemos hoy día hogares o tenemos casas grandes, quizás pequeñas pero desordenadas? Hoy día se necesitan no casas, sino hogares. Cada uno se fue para su hogar, pero Cristo se fue en el monte. Un versículo tan pequeño y que mucho te habla si te pones a pensar. ¿Será que tenemos hoy día hogares o solo tenemos casas, cada uno con su móvil, en su habitación, cada uno con sus compromisos en una habitación, y no hay lugares donde se debería encender un fuego para que podamos conseguir seguridad y calma? Amén. Así es. El hogar de Jesús era el monte, el desierto. Él ahí tenía seguridad, ahí se le respondía a sus preguntas y ahí recibía abrigo, calor, y era uno con el Padre. ¡Qué fuerte esto! Y hablando de esto, ¿os recordáis a Pedro? Cuando negó a Jesús, dice la palabra que se fue en medio de la gente buscando el calor. ¿Por qué? Porque Pedro tenía frío. Y pasó algo. Cuando cogieron a Jesús a crucificarlo, los apóstoles se han ido todos porque los estaban buscando a ellos. De repente una mujer que ve a Pedro acerca de una hoguera le dice, este, lo conozco, me suena, he estado con él, es uno de ellos. Y Pedro empieza y niega a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro buscó el mundo con su fuego. Pedro, me de buscar un hogar, buscó el fuego de las personas. Y por eso negó al Maestro. Y eso me dio mucho que pensar. Hoy día buscamos a la gente, buscamos médicos, psiquiatras, psicólogos, jóvenes con otros jóvenes, buscando algo que no se puede encontrar, sino solamente en un hogar. Si estamos aquí es porque el Padre nos quiere revelar nuestro hogar. En el hogar recibimos abrazos, en el hogar recibimos entendimiento, afecto, comprensión. En el hogar recibimos todo, uno con Él. El Señor Jesús se fue a su hogar, que era el Monte de los Olivos.
no permitamos, queridos hermanos, que nuestra casa nos separe del Señor. ¿Cómo? Sí, no permitas que tu casa te separe del Señor, porque a veces nuestra casa nos separa de Él. ¿Por qué digo esto? Porque es así, piénsalo. No me voy a meter más, pero mi casa me separa de Dios. Mis hijos, mi mujer, mi marido, mi televisión, mi móvil, todo está en la casa y todo a veces te separa del Señor. Si tú no tienes en tu casa un hogar, estás perdido. Si yo no tengo en mi casa un hogar, dice Mateo, entra en tu habitación, cierra la puerta y ahí en secreto empieza y habla con Él. Amén. Es el hogar de nuestras casas. Si no tenemos un hogar, estamos perdidos y perdemos el tiempo viniendo y sentándonos aquí. La costumbre de Jesús no era juntarse con el pueblo, sino juntarse con su Padre en el monte. Vaya costumbre que tenía Jesús, ¿eh? ¿Cómo que sí? Se iba al monte. Se iba al monte él y el Padre. Todos para sus casas calientes. Él se iba en el monte donde hacía frío, donde aunque llovía, se mojaba. Jesús se iba al monte. Vaya costumbre que tenía Jesús. Que el Señor nos ayude a tener estas costumbres, a irnos al desierto como Juan el Bautista y como tantos que se han ido al desierto y al monte como nuestro Señor. La iglesia es una cosa, es una casa, decimos, ¿verdad? Pues en la casa hay muchas personas sin hogar. Y ahora entiendo la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Cómo? En la casa del Señor, decimos, la iglesia es la casa del Señor, obvio, pero en la casa no hay hogares para todos, porque está el trigo y está la cizaña, pero juntos crecen. Y la costumbre nuestra es quizás miércoles, viernes, sábado, domingo, venirnos a la casa del Señor. Pero si no tenemos esta intimidad con Él, si no hay un hogar, no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque la verdadera vida cristiana es juntarse con Él en el monte, en el desierto, en un hogar, en intimidad. Debemos volver a los desiertos. Debemos volver al monte. En el desierto y en el monte, ahí es nuestro hogar. Las ideas nos cambian a veces cuando el Señor nos pasa por algo y estamos en intimidad, en necesidad de Él. El Señor nos cambia las ideas. El Señor rompe las cadenas. Y he pensado, ¿por qué, Señor? A veces a uno lo tienes que pasar, quizás, o uno tiene que pasar rato contigo en el monte o por el desierto, porque en intimidad hay oración. Cuando hay oración con el Señor hay también lectura. Y la palabra del Señor dice, en Juan 15, dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Quitará todo pámpano que en mí no lleva fruto, la cizaña, ¿cierto? Pero dice, y limpiará todo aquel que lleva fruto para que lleve más. Y esta palabra es clave. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si no hay intimidad con el Señor, si no se lee la palabra, no hay limpieza. Y si no hay limpieza, nos vestimos por fuera para venir aquí y somos sepulcros pintados. Porque solamente a través de su palabra se puede limpiar uno. ¿Por qué? Pues porque lo dice su palabra. ¿Os acordáis que había un endemoniado lunático que dice la Biblia que vinieron a buscar a Jesús los apóstoles
porque no podían sacarle el demonio. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Estos demonios, ayuno y oración. Amén. Así es. A veces vamos, nos llama, ora, saca demonio, ponemos manos en el nombre del Señor, oramos, sale el demonio en su nombre. Pero si la persona no sigue limpiándose, dice la palabra que el demonio vuelve con 7 más y es peor. Y a veces hacemos de nuestros pastores o de nuestros hermanos dioses. No, él sacó el demonio, tiene poder. El poder no está en él. El poder está en la palabra que nos limpia. Y a veces no hay que orar por personas, la persona tiene que leer, porque los demonios cuando le das espiritual salen del templo, del cuerpo, porque no les gusta, les inquieta. Hay personas en la iglesia que reciben liberación solamente con leer la palabra. Lo dice el Señor Jesús. Los hábitos y las cadenas se rompen en el monte, en el desierto. Por mucho que oramos y reprendemos, y si la persona no lee la Biblia, no sirve de nada. Jesús se fue a su hogar y él se iba a la hoguera a recibir calor del Padre. Él y el Padre uno eran. Por eso el caminar de Jesús fue tan perfecto, tan correcto, el mejor maestro. ¿Por qué? Porque él pasaba más tiempo en su hogar, en el monte, con su Padre, que nosotros hoy día. Hoy día estamos afanados por tantas cosas, y no voy a decir porque cada uno conoce su vida, trabajo, casa, hijos, hijas, coches, tantas cosas, y no le damos tiempo al Padre para que pueda hablarnos, para que haya con Él un intercambio de comunión. En cambio, hoy día es diferente, se buscan lugares con muchas personas para sentir a Dios. Las iglesias hoy día nos han dicho y nos han indoctrinado esto, que donde hay muchas personas, donde hay mucha gente, está el Señor. Y en la palabra no es así. El Señor siempre corría de la multitud. Los jóvenes, y no solo ellos, buscan el calor y afecto en sitios equivocados. Nuestros jóvenes, nuestros hijos son más llenos del mundo que del Señor. ¿Por qué? Porque en nuestra casa no hay hogar para ellos. Porque no quieren pagar precio, vaya. En las casas no hay hogar, en las casas no hay hoguera, en las casas no hay monte ni desierto, porque no se quiere pagar precio. Hoy día se quiere vivir un cristianismo pues sencillo y light. El mundo, la multitud, a Jesús no le daba seguridad, por lo que veo aquí en la palabra, sino seguridad le daba su Padre, el Monte de los Olivos. En Marcos 9, sí. Y luego en Mateos 17 también. Voy a leer Mateos 17. Dice así: cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a sus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondió Jesús: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os ha de soportar? Traédmelo aquí. Amados hermanos, hay cosas que si no estamos cerca de Él,
no podemos hacer nada. Los discípulos se iban a buscar al Señor porque no podían hacer nada. Y ahora lo entiendo todo. ¿Cómo? Cuando el Señor Jesús se ha ido, dijo, me voy, pero os voy a dar un consolador. Os voy a dejar a alguien con quien vosotros podéis pasar tiempo y tener poder en mi nombre, que es el Espíritu Santo. Amén. Hay dos cosas en la Biblia, dos veces y más veces que no está relatado, que los discípulos se han ido a buscar al Maestro. ¿Por qué? Porque no tenían poder a libertar esta clase de demonios. Pero el Señor se va, nos deja el Consolador, que mora, el hogar del Consolador está en nuestro corazón, en este cascarón. Y si hay intimidad con Él y hay relación con Él, hay poder. Por eso el Señor Jesús se enfada con ellos y dice, generación adúlteras, ¿hasta cuándo voy a estar yo con vosotros? Incrédulo, perdón. Jesús se iba al monte y ellos para su casa. ¿Lo entendéis? Sí. Es muy fuerte, queridos. Este género, dijo Jesús, solo puede salir con oración y ayuno. ¿De qué género hoy día está hecho la iglesia? ¿De qué género estamos hechos nosotros hoy día? De incredulidad. De incredulidad. Buena respuesta, gracias, hermano. Es verdad. No podemos hacer apenas que un cojo ande. No podemos hacer que se levante un muerto. ¿Por qué? Porque no se paga precio. Amén. No hay precio que se pague por esto. Así es. Solo en el monte se puede pelear contra nuestra carne y ser limpios. Amén. A través de su palabra. Sin desierto, sin muerte, no hay victoria. Y por mucho que venimos aquí por costumbre o yo qué sé, no nos garantiza nada. Amén. Si venimos aquí y creemos que nos vamos al cielo, estamos totalmente erronados. Así es. Porque sí hay personas que quieren más al cielo que el monte, y quieren más al cielo que el desierto, y quieren más al cielo que pagar un precio. Y quieren al Señor Jesús solamente como Salvador, para que lo salve. Pero no lo quiere como su Redentor, no lo quiere como todo en su vida. Amén, Padre. Somos sus esclavos, debemos obedecer sus mandamientos. Aleluya. No hay Cristo salvadores, hay Cristo redentores. Amén. Amén. Porque los salvadores salvan, pero nuestro Cristo nos salva y aparte de salvarlo, nos llama a pagar un precio. Amén. El monte de los olivos era desierto, en el jardín de Getsemani, mejor dicho. El jardín de Getsemani, nosotros que hemos estado ahí en Jerusalén, cuando hemos estado obviamente han construido, pero en aquella época que Jesús iba ahí, no había casa nada, solamente había árboles, olivos. Hoy día hay un templo católico, otro ortodoxo atrás, han hecho de aquello pues negocio para ganar dinero. Y otro día me tocó predicar y he buscado y el jardín de Getsemani significa prensa de aceite en griego. ¿Cómo? Prensa de aceite. El aceite me dio por pensar porque el aceite es bueno para curar las heridas. El aceite de oliva es uno de los mejores aceites que es curativo. En aquella época, ¿os acordáis que hablamos de aquel hombre que encontró a aquel señor tirado? Lo hablamos el domingo pasado. Y puso en sus heridas aceites y vendas. En aquella época el aceite y el vino eran como bálsamo para el cuerpo. No había tanto medicamento. Y no sé por qué, pero debemos subir todos al monte a orar para conseguir aceite. Amén. Por eso está también la parábola de las 10 vírgenes. Todo tiene sentido en el Señor. De la lámpara, del aceite, las 10 que no tenían aceite. ¿Por qué? Porque si no hay aceite, Amén. no hay unción. Y si no hay unción, Así es. no hay Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos ayude Así a es. ir al monte de los olivos. Amén. Y me acuerdo también que si tú pones en aceite en ataduras,
El aceite hace que las ataduras se pudrezcan y se rompen. El aceite de oliva tiene unos componentes que también es putrefacto, además de sanador. Si tú pones en una herida mucho aceite y no lo controlas, la herida se puede infectar, no sanarse. Eso es fuerte. ¿Por qué? Porque al aceite también pudre las ataduras. A veces somos atados a tantas cosas menos al Señor. Y si tenemos aceite que lo conseguimos en el Monte de los Olivos, de rodillas delante de Él, pues este aceite es curativo y preventivo y hace que las ataduras se rompan. Termino. Cuando uno sube al monte o va al desierto, le cuesta respirar. ¿Por qué? Porque cuanto más subimos arriba, hay menos oxígeno y nos cuesta respirar. Cuando vamos por el desierto, que hay dos desiertos famosos, el de Sáhara, y hay otro desierto en Asia, que es un desierto frío, que no recuerdo su nombre, nos cuesta respirar. ¿Por qué? ¿Por qué van los abubines estos con la cabeza tapada? Porque hay mucha arena, mucho aire, y te cuesta respirar, te estás tragando la arena, y te puedes intoxicar y morir, obviamente. ¿Sabéis por qué no queremos pagar precio? Porque nos cuesta respirar. Por eso no queremos subir al monte. Y el Espíritu Santo me decía, por eso mis hijos hoy día no van al monte, si no se sientan ahí tan tranquilos y no quieren pagar precio. Pero me acuerdo de algo que Jesús subía al monte cada 2 días. Desde pequeño el Señor Jesús dice la palabra que José era carpintero. Y dicen los historiadores, no la Biblia, que cada 2 días el Señor Jesús de pequeño tenía que subir con José al monte a cortar madera. ¿Por qué? Porque vivían de esto, eran carpinteros. Para hacer una mesa se necesitaba madera, obvio. ¿Dónde encuentras la madera? En el monte arriba. Así es. Cada día nuestro Señor desde pequeño empezó a caminar en medio de los árboles y subiéndose para arriba donde cuesta respirar. No tuvo una vida fácil. Desde pequeño tuvo una vida difícil el Señor. Si la carpintería no tiene fuego y madera, no existe. No, ahora ves, si la carpintería no tiene madera ni tampoco tiene fuego, no existiría. ¿Por qué? Pues porque para ser carpintero se necesita de madera. Y el Señor Jesús, pues, nos ha mostrado esto. Desde pequeño subió al monte a coger madera. Y termino ya. Y me llama mucho la atención esto, que Jesús siempre subía a buscar madera, pero dentro de lo que cabe, subía al monte, todo el día cortaba madera y la trabajaba, y trabajaban la madera, de tal manera que un día la propia madera que él cortó, lo mató. Es decir, la madera que él cortaba murió. Es muy fuerte esto porque murió encima del madero para darnos a nosotros calor y vida. Y nosotros no queremos pagar precio. Así es. Es muy fuerte si te pones a pensar en el trabajo del Señor, en cómo trataba a la gente, en no hacer diferencia. Trató a Judas con el mismo amor que trató a Juan, que era el apóstol que se recostaba en su pecho. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos cuesta amar a lo que nosotros decimos que no son cristianos, son falsos, están en medio de nosotros? O a los otros, nos cuesta amarlos. Pero el Señor Jesús no le costó. Él amó igual a uno que a otro. Y no se le notó nada. Porque estando con él en la mesa, mira que lo dijo varias veces, no se le notó nada, lo amó hasta el final. Pero amados, que el Señor nos ayude a que podamos subir al monte y que podamos hacer del monte nuestro hogar. Amén. Que el Señor nos ayude no a comprarnos casas, sino hogares. Que el Señor ayude a los jóvenes que busquen sus hogares en medio de este mundo depravado, en libertinaje, en pecado. Que el Señor nos ayude, porque el hogar es el sitio perfecto entre yo y Él, entre tú y Él.
Y me llamó mucho la atención esta palabra y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Cansados, se han ido a su casa a comer pasta, a tomar café. Cuando nosotros venimos por la mañana de alguna boda cristiana, quizás te vas a casa o al hotel, te acuestas. El Señor no. No tenía casa ni tampoco tenía donde recostar su cabeza. De veces cuando iba a Betania, en la casa de Lázaro, y se sentaba con María y Marta, que apenas entendieron nada de Jesús. Que el Señor nos ayude, que podamos encontrar nuestros hogares en medio de nuestra casa. Querido Dios, te doy gracias, Señor, de que tu palabra nos manda a pagar un precio. Tu palabra nos manda